Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Los saluda de este lado de la pantalla su amiga Pili. ¿Alguien dijo pizza? ¿Alguien dijo chocolate? ¿Alguien dijo pizza de chocolate? Algo que nunca has probado en tu vida. El día de hoy vamos a hacer una pizza de chocolate. Súper rica, súper saludable. Esta es la pizza que vamos a hacer el día de hoy. Súper rica, ¿verdad que se antoja demasiado. Llena de frutos rojos. La pizza del amor. Ya la bauticé así, la pizza del amor, porque se me hace súper romántica. La puedes hacer en cualquier molde redondo y dependiendo del tamaño de tu molde pues te va a quedar más delgada o más gruesa la pizza. Así que si quieres saber cómo hacer esta deliciosa pizza de chocolate, quédate, vamos a seguir viendo este video. ¡Comenzamos! 150 gramos de chocolate oscuro, 60 gramos de mantequilla, una pizca de sal, 35 gramos de harina de almendra y 3 huevos a temperatura ambiente. Derrite el chocolate junto con la mantequilla y la sal a baño María. También puedes hacerlo en tu horno de microondas. Mientras el chocolate se enfría, bate los 3 huevos con un batidor de globo durante unos 30 segundos. Cuando el chocolate esté frío, agrega los huevos y vuelve a batir hasta que la mezcla esté un poco pegajosa y gelatinosa. En ese momento agrega la harina de almendra y vuelve a batir al punto que la mezcla se torne más pegajosa. Pasa la mezcla a un molde redondo, forrado con papel encerado. Yo estoy utilizando un molde de pizza, pero tú puedes utilizar cualquier molde redondo que tengas. Hornea durante 20 minutos con el horno precalentado a 180 grados centígrados. 180 gramos de queso crema o mascarpone, 46 gramos de frambuesas congeladas, 2 sobres de stevia y una cucharadita de vainilla. Mientras la base de nuestra pizza está en el horno, pon las frambuesas dentro de una bolsa de plástico y con la ayuda de un rodillo aplástalas hasta que se desbaraten. Integra la stevia, la vainilla y el queso, mezclando muy bien. Ahora mezcla muy bien el queso con las frambuesas. Cuando la base de nuestra pizza se haya enfriado, agrega la mezcla de queso y espárcela sobre la base, hasta cubrirla completamente, dejando unos espacios en la orilla. Tres tazas de frutos rojos variados. Yo estoy utilizando moras azules, frambuesas, zarzamoras y fresas. Cubre la pizza con los frutos rojos que hayas elegido. Opcionalmente, finaliza con unas hojitas de menta para adornar. Ahora vamos a probar la pizza. Increíblemente deliciosa. Deliciosísima. Es de esos postres que tienes que hacer así, de ya, porque urge probar este deliciosez. Está súper rica la pizza. La galleta, súper deliciosa, es como un brownie. Y el queso con ese saborcito dulce que le dio la frambuesa. Súper rico. Recuerda adquirir un chocolate de calidad porque de eso dependerá tu pizza. Yo le estoy poniendo un chocolate con el 74% de cacao. Es el mínimo que yo recomiendo para un chocolate, el 70% como mínimo de cacao. Ahora cuéntame qué te pareció la receta, ¿verdad que se ve súper rica? La verdad esta pizza está bien rica y se me hace un postre como romántico, como para hacerle a la pareja, ¿verdad? Me pareció un postre muy romántico. Así que hazlo a tu pareja, sorpréndela o sorpréndelo con esta rica pizza. Recuerda darle like a esta receta para que más gente se entere
que estamos haciendo recetas súper saludables, que este estilo de vida es bien divertido, bien saludable y creativo. Así que también suscríbete al canal y compártelo con tu familia, amigos y amigas. El día de hoy te voy a decir cuáles son los endulzantes que generalmente uso, tanto para hornear como para cosas frías, como para frostings. Por ejemplo, la stevia es un endulzante natural sin calorías. Lo vas a encontrar en diferentes formas, como granulada, como en polvo. También lo puedes encontrar con algunos saborizantes de vainilla, de fresa, etc. La stevia generalmente la utilizo para cosas frías como frostings o para bebidas principalmente. ¿Por qué? Porque la stevia cuando se calienta a más de 50 grados amarga y ya no es agradable al paladar por este gusto amargo. Otro endulzante que también me gusta utilizar es el eritritol. El eritritol es un endulzante de alcohol. Se dice que se puede utilizar una cucharada de azúcar por una de eritritol. Sin embargo, como mi paladar ya no es tan dulce, yo disminuyo las cantidades y generalmente uso pues como la mitad de lo que sería una cucharada de azúcar. Este endulzante está hecho de la glucosa a través de la fermentación con microorganismos. El cuerpo absorbe este endulzante y a su vez es desechado a través de la orina. No causa ningún problema gastrointestinal y tampoco afecta la flora de tus intestinos. El eritritol además ayuda a inhibir las bacterias de tu boca. También venden algunas mezclas que incluyen stevia, xilitol y eritritol. El xilitol es otro endulzante de alcohol. Este tiene un mínimo efecto de azúcar en la sangre. Este endulzante tiene un nivel 6 de índice glucémico, o sea que tiene muy bajo efecto en tu sangre. También ayuda a inhibir las bacterias de tu boca, además también a remineralizar el esmalte de tus dientes. El xilitol utilizado en grandes cantidades puede llegar a causarte molestias, cólicos en tu estómago. Así que cuando lo uses por primera vez, utilízalo en muy pocas cantidades y así vas a ir midiendo tu nivel de tolerancia a él. Además, el xilitol es tóxico para los perros. Si tienes perro, nunca jamás le vayas a dar algún postre o algo hecho con xilitol. La fruta de monje. La fruta de monje es otro endulzante recién salido al mercado. Este es un endulzante natural, igualmente como la stevia, pero es todavía muchísimo más dulce. Es 200 veces más dulce que el azúcar de mesa. Esta fruta de monje está hecho de la fruta, de la pulpa de la fruta. A través de la fermentación le quitan el azúcar dejándole lo dulce. Este lo puedes hornear sin ningún problema, no te va a dejar ningún sabor amargo en el producto que hornees. Y tampoco, para nada, tampoco afecta los niveles de azúcar en tu sangre. Esos son los principales endulzantes que se utilizan en un estilo de vida bajo en carbohidratos, los que yo utilizo. Más son el xilitol, eritritol, stevia. Todavía no pruebo la fruta de monje, la verdad no lo he buscado. Todos estos endulzantes los encuentras en cualquier tienda, en un supermercado grande o en tiendas especializadas de productos orgánicos y naturales. Te recomiendo que vayas probando todos los endulzantes de acuerdo a tu paladar y así tú mismo vayas experimentando tus nuevas sensaciones con estos endulzantes que no afectarán tus niveles de azúcar en la sangre. Cuando vayas a adquirir alguno de estos productos, sobre todo los endulzantes de alcohol, ten mucho cuidado. Siempre fíjate que no sean adulterados, que no sean productos genéticamente modificados. En la etiqueta debe de decir si no son genéticamente modificados. Últimamente, por su gran auge que ha habido en estos endulzantes, han habido muchas marcas, varias marcas que están sacando endulzantes genéticamente modificados, así que por favor ten mucho cuidado en ello. Sobre todo hay uno que está circulando con una gran fama, no recuerdo el nombre, pero vienen en sobrecitos verdes y yo lo he visto en las cafeterías con el logo verde también, ahí lo puedes encontrar. Este producto está genéticamente modificado y por favor no lo consumas. Y ese fue el tip del día de hoy. Yo soy Pili, nos vemos en el siguiente video. Por cierto, regálame un emoticón de una pizza aquí abajito en los comentarios.